Cuando entré en el salón y vi a ese tipo en calzoncillos sirviéndose zumo en mi cocina, pensé que era un ladrón o un ocupa. Lo juro. Fue un instante de desubicación total, de esos que tardas unos segundos en procesar, como cuando despiertas en casa de otro y no sabes ni dónde estás ni por qué. Pero lo peor no fue verlo a él. Lo peor fue que Marta salió del baño justo después, envuelta en mi albornoz, el que yo usaba después de ducharme los domingos por la mañana, y lo saludó con una palmada en el culo como si aquello fuera lo más natural del mundo. Yo llevaba en la mano una caja de churros, todavía caliente, porque había salido a las 8 menos cuarto para sorprenderla. Era nuestro aniversario. Me miraron los dos como si el intruso fuera yo. No te estoy hablando de una película ni de una pesadilla. Estoy hablando del sábado, 9 de marzo, a las 8:36 de la mañana, en mi propio piso de la calle Núñez de Arce, en pleno centro de Valladolid. Esa imagen se me quedó grabada como una fotografía, él, con el vaso en la mano, mirándome sin moverse, ella, descalza, con el pelo mojado y esa cara de esto no es lo que parece, cuando ya era exactamente lo que parecía. No necesité explicaciones. Tampoco las pedí. Cerré la puerta, bajé las escaleras sin coger el ascensor y me fui andando hasta el coche con las manos temblando. Dejé la caja de churros en un banco. Pero te estoy adelantando algo que no fue exactamente el inicio, sino el punto de ebullición de una olla que llevaba tiempo acumulando presión. Porque lo que pasó ese día no fue casualidad. Fue el resultado de una cadena de decisiones que ella tomó sin contar conmigo. Yo simplemente fui el último en enterarme. Todo empezó un mes antes, el 5 de febrero, en la oficina de correos del barrio de La Rondilla. Fui a recoger un paquete que Marta había encargado a mi nombre. Como ella no podía salir del trabajo, me pidió que lo recogiera yo. En la etiqueta ponía Cristina Muñoz, y pensé que se habían confundido. Pero la mujer de la ventanilla me dijo que no, que esa era la remitente. Cuando llegué a casa, le pregunté si conocía a alguna Cristina Muñoz. Me dijo que era una compañera del trabajo que vendía cosmética y que le había hecho un pedido. No me pareció raro, aunque me extrañó que pusiera mi nombre y no el suyo. Marta lo justificó con un "es que tú estás más disponible por las mañanas". Esa frase se me quedó grabada. 2 días después, cuando abrí el paquete por curiosidad, porque estaba mal cerrado, vi que no era cosmética. Eran 2 entradas para una obra de teatro en Madrid, en el Teatro Lara, con alojamiento incluido en un hotel boutique para 2 personas. Fechadas para el 10 de marzo. Pensé que era una sorpresa para mí. Estaba ilusionado. No dije nada. Quería que me lo contara ella, que fingiera que todo era casual, que me invitara sin que yo lo supiera. Esperé una semana. No dijo nada. Volví a mirar las entradas. No eran a nuestro nombre. Uno era Cristina Muñoz. El otro, Pablo I, Varela. Pablo. Ahí fue donde empecé a sospechar. No por celos, sino por lógica. Marta no tenía ningún amigo llamado Pablo. Nunca lo había mencionado. Jamás. Y yo tengo buena memoria. Así que empecé a observarla, no como un paranoico, sino como alguien que sabe que algo no cuadra. Empecé a fijarme en los detalles, en los silencios incómodos, en cómo dejaba el móvil boca abajo aunque antes le diera igual, en cómo a veces parecía sonreír a algo que no decía en voz alta. Pero lo más claro fue el día que se puso a cantar en la ducha una canción de Vetusta Morlá. Ella odiaba Vetusta Morlá. Decía que eran deprimentes. Me quedé fuera del baño en silencio, escuchándola cantar 23 de junio, como si de pronto esa letra le hablara a ella. Y entonces, el sábado 9, decidí levantarme más temprano que nunca. Compré los churros en el Gallo y subí sin avisar. Quería preparar el desayuno y llevárselo a la cama. Aún pensaba que todo podía tener una explicación. Que lo del paquete era una coincidencia, que las entradas no eran para ella, que Pablo sería un primo o algo así.
Pero lo que vi al abrir la puerta destrozó esa idea en medio segundo. Lo miré a él y no dije nada. No me salía la voz. Ella tampoco habló. Fue como si el tiempo se detuviera. Me giré y me fui. El trayecto en coche hasta la casa de mis padres fue una niebla. Me puse a conducir sin saber a dónde iba. Cuando aparqué, ya eran las 9:30. Entré sin decirles nada, subí a la antigua habitación que había tenido de adolescente, me senté en la cama y cerré los ojos. No lloré. Ni grité. Ni rompí nada. Solo sentí una especie de vacío que no puedo describirte. Como si alguien hubiera apagado el sistema operativo de mi cabeza. Todo se volvió mecánico. Durante una hora no hice más que mirar al techo, con la boca seca, como si estuviera viendo una película desde dentro. Ni siquiera me preguntaba por qué lo había hecho. Lo único que pensaba era cómo había sido capaz de meterlo en nuestra casa, en nuestra cama, en mi albornoz. Y esa imagen me quemaba como ácido. Te lo juro, amigo, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Pero eso fue solo el principio. Volví al piso el lunes por la noche, después de 2 días desconectado de todo, sin mirar el móvil, sin hablar con nadie, sin responder a los intentos de Marta por llamarme, porque sí, lo intentó varias veces. No contesté ni una sola. Dejé que la batería se agotara y no volví a cargar el teléfono hasta el domingo por la tarde, cuando ya me había decidido a volver, no por reconciliación ni por diálogo, sino por necesidad. Necesitaba mis cosas, necesitaba respuestas, necesitaba enfrentar la realidad con los ojos abiertos. No pensaba quedarme callado como un cobarde. No después de ver lo que vi. No después de sentir cómo me sacaban el corazón mientras sostenía una caja de churros como un imbécil. Subí las escaleras del portal con paso firme, sin mirar a nadie, y cuando metí la llave en la cerradura y abrí la puerta, la casa estaba en silencio. Ni rastro de ella. Solo un papel doblado sobre la mesa del comedor. No lo leí enseguida. Fui directo a nuestra habitación. O mejor dicho, a la que había sido nuestra habitación. Estaba impecable. Todo en su sitio. La cama hecha. Mi albornoz colgado. Las toallas dobladas. Nada fuera de lugar, y eso fue lo que más me mosqueó. Esa perfección forzada, esa necesidad suya de aparentar que no había pasado nada, que todo podía seguir como antes si barríamos la escena del crimen bajo la alfombra. Leí el papel solo después de revisar cada habitación. No decía gran cosa, solo que había salido a dormir a casa de su amiga Nuria, que prefería no cruzarse conmigo hasta que yo quisiera hablar, que sentía mucho lo que había pasado y que esperaba que algún día pudiera perdonarla. La última frase me hizo reír, pero no fue una risa alegre, fue de esas que salen entre dientes, con asco. Me serví un vaso de agua, me senté frente a la ventana, encendí el móvil por primera vez en 2 días y empecé a ver lo que no había querido ver. 8 llamadas perdidas. 5 mensajes. Todos de ella. Ninguno del tipo de los calzoncillos. Empecé a leerlo sin prisa. El primero era de la mañana del sábado, después de que me fuera, tenemos que hablar. No quería que lo supieras así. El segundo, unas horas más tarde, no es lo que crees. El tercero, por favor, contesta. Estoy destrozada. El cuarto, te mereces una explicación. Llámame. El quinto, enviado el domingo a las 3 de la mañana, no puedo dormir. Solo quiero hablar contigo. No respondí. No aún. No porque no tuviera cosas que decir, sino porque no quería dárselas gratis. Sabía que tenía que prepararme para lo que venía. Que esa conversación iba a marcar un antes y un después. Pero antes de sentarme con ella, tenía que saber toda la verdad. No solo la parte que ella estuviera dispuesta a contarme. Así que hice lo que nunca pensé que haría, busqué a Pablo. Y no fue difícil. No hay muchos Pablo I. Varela en Valladolid.
Bastó con una búsqueda rápida en redes sociales para encontrarlo. Perfil cerrado, pero la foto de perfil era suficiente. Era él. El mismo de mi cocina. Fui tirando del hilo. Comentarios de amigos, etiquetas, fotos antiguas. Un tipo normal, nada especial. Lo que más me llamó la atención fue un comentario en una foto publicada hacía un par de meses. Marta le había escrito un corazón rojo. No un like, no una carita sonriente. Un corazón rojo. El símbolo universal de lo prohibido. De lo que no se quiere ocultar del todo, pero tampoco se dice abiertamente. A partir de ahí fue fácil. Otro amigo suyo lo había etiquetado en una publicación de diciembre, una cena de Navidad en un restaurante en el centro, la Bodega del Marqués. En esa misma foto, al fondo, con mala resolución, aparecía una mujer de espaldas, con un vestido negro de tirantes. Reconocí ese vestido. Se lo regalé yo. Esa noche no dormí. Me senté en la mesa del salón y empecé a escribir. No un discurso, no una carta, sino una lista. Una lista de cosas que necesitaba decirle sin olvidarme de nada. Cada mentira, cada gesto, cada pequeño detalle que ahora veía con otros ojos. La clase de lista que uno solo hace cuando está al límite. Cuando ya no queda margen para dudar. El martes por la mañana, a las 9 en punto, le escribí, vuelve. A las 8. No antes. No después. No respondió, pero supe que vendría. Y vino. Puso un pie en casa a las 8 menos 5, con la cara de quien sabe que va a juicio y no tiene buenos abogados. Iba vestida con ropa de trabajo, el abrigo todavía mojado por la lluvia, el pelo suelto. No dijo nada al entrar. Cerró la puerta y se quedó de pie en el pasillo. Yo seguía sentado en el sofá. Le hice un gesto para que se acercara. Lo hizo con pasos lentos, como si cruzara un campo de minas. No se sentó. Se quedó de pie, frente a mí, esperando que yo empezara. ¿Desde cuándo? Le solté sin más. Bajó la mirada. Silencio. Respiración temblorosa. No sé exactamente, dijo al cabo de unos segundos. Desde hace unos meses. ¿Cuántos? 4. O 5. ¿Quién es? Se llama Pablo. Nos conocimos en yoga. Lo dijo como si eso lo justificara. Como si fuera normal encontrar pareja entre posturas de meditación. Seguí con las preguntas. Sin gritar. Sin insultos. Solo preguntas. Frías. Directas. Quería verla sudar. Quería que se ahogara en sus propias contradicciones. Me confesó que al principio solo hablaban, que le caía bien, que era alguien con quien se sentía escuchada. Luego empezaron a tomar cafés después de clase. Luego cenas. Luego una noche en casa de él. Luego otra. Luego aquí. ¿Y lo trajiste a casa porque qué? ¿Por qué ya daba igual? Ese día no tenía dónde ir. Su compañero de piso estaba con fiebre y... ¿Y tú pensaste que lo lógico era que durmiera en mi cama? No dormimos. Solo, cayó de golpe. No voy a justificarlo. Solo quiero que sepas que no era mi intención herirte así. ¿Herirme así o que me enterara? No respondió. Y esa fue la única respuesta honesta que me dio esa noche. Después de casi una hora de preguntas y evasivas, de intentos suyos por suavizar lo insuavizable, se derrumbó. Empezó a llorar. Me pidió perdón. Me dijo que estaba confundida. Que no quería perderme. Que lo nuestro aún podía arreglarse. Yo la miraba y no sentía compasión. Sentía lástima, pero no por ella, sino por mí. Por el tipo que creía tener una vida estable, una mujer fiel, un proyecto común. Por el idiota que guardó el recibo de las entradas a Lisboa para planear una sorpresa en abril. Por el imbécil que se tragó cada excusa.
No le grité. No le lancé nada. No le pedí explicaciones extra. Solo me levanté, le señalé la puerta y le dije: «Te vas. Esta noche. No quiero verte aquí mañana». «¿Y después?», preguntó con voz rota. «Después ya veremos». Pero yo ya sabía que no iba a haber ningún después. Y eso era solo el comienzo de lo que tenía preparado para ella. No dormí esa noche, aunque ella ya no estaba en casa. Se llevó una maleta pequeña, lo imprescindible según dijo, y salió sin mirar atrás, pero su olor seguía en la almohada y su cepillo de dientes seguía en el vaso del baño, como si todo fuera provisional y en cualquier momento fuera a regresar con la cabeza agachada pidiendo otra oportunidad. Me quedé sentado en la cocina hasta las 3 de la mañana, revisando mentalmente cada conversación que habíamos tenido en los últimos meses, cada salida con la excusa del yoga, cada domingo que dijo que necesitaba tiempo para ella, y en vez de sentir tristeza sentía una rabia controlada, fría, organizada, de esas que no explotan sino que se estructuran. No quería un escándalo de gritos vacíos ni un drama teatral, quería algo más contundente, algo que dejara claro que no era un figurante en su nueva vida, que no iba a desaparecer en silencio mientras ella reorganizaba su historia a su conveniencia. El miércoles por la tarde le escribí un mensaje breve y directo, sin adornos ni amenazas, diciéndole que pasara el jueves a las 7 de la tarde porque íbamos a hablar con todo sobre la mesa, y que no viniera con lágrimas preparadas ni con discursos ensayados, que trajera respuestas concretas y que asumiera que lo que iba a escuchar no le iba a gustar. Me respondió con un simple estaré ahí, y esa brevedad me confirmó que empezaba a entender que la situación no estaba bajo su control. Durante el día siguiente pedí cita con un abogado recomendado por un compañero de trabajo, llevé la escritura del piso, que estaba a nombre de los dos. Revisé las cuentas comunes y saqué copia de los movimientos de los últimos 6 meses, porque aunque me doliera reconocerlo necesitaba comprobar si la traición emocional venía acompañada de una financiera. No encontré grandes transferencias sospechosas, pero sí varios pagos en restaurantes que yo no conocía y una reserva en un hotel de Salamanca un sábado en el que supuestamente estaba en un curso de formación. Guardé cada extracto. No iba a acusarla sin pruebas, pero tampoco iba a permitir que me tomara por ingenuo. Cuando llegó el jueves a las 7 en punto, entró sin decir palabra, se quitó el abrigo con manos tensas y dejó el bolso sobre la mesa como si supiera que cada objeto iba a ser analizado. Yo había colocado sobre el comedor una carpeta con documentos, el portátil abierto y una hoja en blanco con varios puntos escritos a mano. No era una escena improvisada. Ella miró todo aquello y entendió que no era una charla emocional sino una confrontación formal. ¿Qué es todo esto?, preguntó con la voz baja. Es lo que pasa cuando alguien decide jugar con la vida del otro, le respondí sin levantar el tono. Vamos a hablar claro y sin rodeos. Se sentó frente a mí, y durante unos segundos nos miramos sin decir nada, pero no había romanticismo ni nostalgia en esa mirada, solo una evaluación mutua, como si fuéramos dos personas que ya no se reconocen. Empecé preguntándole si seguía viendo a Pablo. Dudó medio segundo y dijo que sí, que habían hablado, que no sabía qué iba a pasar pero que no quería mentirme otra vez. Esa frase, dicha con una mezcla de sinceridad tardía y necesidad de quedar bien, me confirmó que la relación no había sido un error puntual sino una decisión sostenida. Entonces vamos a hablar de consecuencias, le dije mientras giraba el portátil hacia ella para mostrarle los extractos. Hotel en Salamanca, cena en la bodega del Marqués, entradas en Madrid, todo pagado con la cuenta común. Intentó justificar que ella también ingresaba dinero en esa cuenta, que no había robado nada, que no había intención de perjudicarme económicamente, pero la corté con una frase que llevaba horas esperando decir. Has usado nuestro dinero para financiar tu doble vida, y eso no es un descuido, es una elección. Su respiración se aceleró, empezó a decir que estaba confundida, que necesitaba sentirse escuchada, que yo me había vuelto distante en los últimos meses, que el trabajo me absorbía, que Pablo apareció en un momento vulnerable. Cada argumento sonaba aprendido, repetido,
casi ensayado. No levanté la voz, pero sí me incliné hacia adelante y le pedí que dejara de repartir responsabilidades, que asumiera las suyas sin convertir mi dedicación al trabajo en una excusa para acostarse con otro hombre. No fue solo sexo, dijo en un intento de sinceridad. Me hacía sentir diferente. ¿Diferente cómo? Pregunté. Más viva. Esa palabra me atravesó de una forma que no esperaba. No porque me sintiera culpable, sino porque implicaba que lo que teníamos estaba muerto para ella desde hacía tiempo y yo había sido el último en saberlo. Me levanté, caminé hasta la ventana y volví a sentarme frente a ella con una decisión ya tomada. He hablado con un abogado, le dije. Voy a solicitar la separación formal y la venta del piso. No voy a quedarme aquí compartiendo espacio con alguien que decidió borrarme de su vida antes de decírmelo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no hubo dramatismo exagerado, solo una aceptación lenta de que aquello iba en serio. ¿No hay ninguna posibilidad?, preguntó. La hubo durante 4 meses, y no la aprovechaste. La discusión subió de tono cuando intentó decir que yo estaba reaccionando de forma fría, que al menos merecía un proceso más calmado, que 6 años no podían terminar en una semana, y ahí sí perdí la compostura por primera vez, no con gritos descontrolados, sino con una claridad dura que no admitía negociación. 6 años se terminaron el sábado a las 8:30 de la mañana cuando abrí la puerta y encontré a otro hombre en mi cocina. No fue una semana. Fue el resultado de lo que hiciste durante meses. Hubo un silencio largo después de esa frase, un silencio pesado, incómodo, pero necesario. Me pidió que no la echara del piso de inmediato, que necesitaba tiempo para organizarse, que no tenía a dónde ir de forma estable. Le respondí que tenía 2 semanas para buscar alojamiento y que durante ese tiempo yo me quedaría en casa de mis padres, no por debilidad sino para evitar una convivencia tensa que solo generaría más conflicto. No estaba dispuesto a dormir bajo el mismo techo mientras ella decidía si Pablo era una aventura o una nueva pareja. La conversación se extendió más de lo que esperaba, porque cuando uno abre una herida salen temas que ni siquiera sabía que estaban ahí, reproches acumulados, expectativas no cumplidas, proyectos aplazados. Ella mencionó el tema de los hijos, dijo que se había sentido sola cuando yo retrasé la decisión, que buscaba en otro lugar la sensación de avanzar. Le respondí que tener un hijo no es una solución a una crisis y que si había querido avanzar debía hablarlo, no buscar una alternativa en secreto. Cuando finalmente se levantó para irse, ya pasaban de las 10 de la noche. Se detuvo en la puerta y dijo que no sabía quién era ahora sin nosotros. Yo le contesté que yo tampoco, pero que prefería descubrirlo solo antes que vivir con alguien que me miraba por la mañana y por la tarde enviaba corazones a otro hombre. Cerré la puerta con firmeza y, por primera vez desde que empezó todo, sentí algo parecido a control. No sobre ella, sino sobre mí mismo. La confrontación no me devolvió lo que perdí, pero me dejó claro que no iba a arrastrarme ni a mendigar explicaciones eternas. Lo que ella aún no sabía era que mi decisión no se quedaba solo en la separación. Y lo que hice después no fue impulsivo, fue calculado. Nunca fui de los que reaccionan en caliente. Cuando algo me golpea, lo primero que hago es callar, observar y dejar que la cabeza trabaje por encima del orgullo. Esa noche, después de que ella se fuera del piso con su abrigo mal abrochado y su voz todavía temblando de nerviosismo, no me tiré en la cama a llorar ni me serví una copa para fingir que todo estaba en manos del destino. Abrí el portátil, hice una lista concreta de todo lo que compartíamos, cada cuenta, cada recibo, cada objeto, cada compromiso, y empecé a desmontar nuestra vida como si fuera un puzzle que ya no encajaba. No con dolor. Con precisión. Lo que tenía claro era que no me bastaba con marcharme y cerrar la puerta como si nada. Ella había cruzado una línea y yo no iba a dejar que saliera de todo esto como si hubiera sido una confusión emocional. Y no hablo de venganza adolescente ni de arrebatos ridículos. Hablo de justicia. Ella había pisado el suelo de nuestra casa con otro hombre,
había usado mi cama, mi albornoz, nuestras toallas, había financiado cenas y hoteles con dinero que yo también había trabajado, y aún tenía la cara de pedirme comprensión, espacio y calma. Así que me tomé mi tiempo. Necesitaba algo más que un adiós seco. Necesitaba hacerle entender que sus actos no saldrían gratis, ni en lo legal, ni en lo personal, ni en lo social. Llamé a Marcos, un amigo de la universidad que tenía una empresa de reformas. Le expliqué que necesitaba hacer algunos cambios en el piso cuanto antes, y aunque al principio me preguntó si estaba bien, cuando le dije que era por motivos personales y urgentes, se ofreció a enviarme a 2 de sus chicos esa misma semana. Pintura, cerraduras, cambios de mobiliario. No iba a dejar un solo rincón que le recordara que alguna vez fue su casa. Durante los días siguientes moví todos mis objetos personales al trastero de mis padres, vacié cajones, empaqué recuerdos, y me quedé solo con lo funcional. Mientras tanto, también redacté un correo con copia al abogado donde detallaba mi decisión de vender el piso, y añadí una cláusula en la que le ofrecía a ella un porcentaje menor del valor por incumplimiento de convivencia y uso fraudulento de bienes compartidos. No esperaba que aceptara sin protestar, pero sabía que legalmente tenía más argumentos de los que ella imaginaba. El paso más delicado fue contactar con Nuria, su supuesta amiga confidente, esa que le daba refugio desde que salió del piso. Tenía su número desde hace tiempo porque en más de una ocasión habíamos coincidido en cenas o reuniones. Le escribí un mensaje educado pero directo: Nuria, sé que Marta está contigo. No quiero ponerla en una situación incómoda, pero necesito pedirte algo. Es importante. Me respondió esa misma tarde con un dime. Le pedí que me confirmara si Marta seguía viéndose con Pablo. No esperaba una respuesta clara, pero la recibí. Nuria, en una mezcla de lealtad cansada y compasión silenciosa, me escribió: no te mereces que te sigan mintiendo. Sí, siguen viéndose. Ahí fue cuando supe que no había vuelta atrás. Que todo lo que ella me había dicho sobre estar confundida, sobre no saber qué sentía, sobre necesitar tiempo para pensar, no era más que una cortina para hacer la transición cómoda mientras mantenía el otro camino abierto. Y yo no estaba dispuesto a permitir que jugara a tener 2 vidas mientras yo quedaba como el marido resentido que no superaba una crisis matrimonial. El viernes por la mañana me acerqué a su trabajo. No para hacer una escena. Solo necesitaba que viera mi cara en un contexto donde no pudiera esconderse detrás del drama. Entré en la recepción, pedí hablar con ella y cuando bajó, su expresión fue la de alguien que sabe que algo va mal antes de que se diga una sola palabra. Me miró con esos ojos de perro asustado que ahora ya no me generaban compasión sino una mezcla de vergüenza ajena y rabia controlada. Le tendí un sobre. Dentro estaban las fotocopias del contrato del piso con la cláusula que le mencioné, el resumen de los movimientos bancarios y una carta escrita a mano donde detallaba la fecha límite para firmar el acuerdo. Tienes una semana, le dije con voz firme. Una. Ni un día más. ¿Una semana para qué? Para aceptar la propuesta o me voy por la vía judicial. Y ya sabes que con pruebas de infidelidad y uso indebido de bienes, tú no sales ganando. Estás actuando como un desconocido, me dijo con un tono entre herido y sorprendido. No. Estoy actuando como alguien que ya no te reconoce. No esperó a que dijera más. Se dio la vuelta y subió por las escaleras con paso rápido, como si escapara de una verdad que ya no podía contener. Yo salí de allí sin mirar atrás, no porque me doliera lo que acababa de hacer, sino porque tenía la certeza de que era lo correcto. Esa misma noche publiqué en redes sociales una foto del piso vacío, con la frase etapas cerradas, espacio disponible para lo nuevo. No era para provocarla. Era para dejar claro que no había más capítulos, que el libro se había terminado. Muchos amigos comentaron sin saber nada. Algunos lo entendieron. Otros solo dejaron emojis. No me importaba. Yo sabía que ella lo vería. Y lo hizo. Porque a los 10 minutos me escribió un mensaje. ¿Esto es necesario?
No le respondí. 3 días después, su abogado envió una contrapropuesta. Quería más dinero. Quería tiempo. Quería ajustar los porcentajes. El mío respondió con un documento donde se enumeraban los gastos exactos que ella había generado desde octubre hasta marzo con la cuenta común, las reservas, las compras duplicadas y la prueba de que había usado mi número de cliente para obtener descuentos en varios comercios. Le quedó claro que tenía 2 opciones, aceptar la propuesta inicial o entrar en un proceso donde lo perdería todo. Aceptó. Firmó el jueves siguiente. Cuando fue al piso a recoger sus cosas, yo no estaba. Había dejado todo en cajas con etiquetas. Ninguna nota. Ningún recuerdo. Ni una foto. Todo clínico. Preciso. Igual que el modo en que destruyó nuestra historia. Ese fue el cierre legal. Pero el verdadero cierre no llegó hasta que, por casualidad o destino, vi a Pablo saliendo del mismo centro de yoga donde empezó todo. Iba solo. Sudado. Con la camiseta pegada al cuerpo. Y por impulso, me crucé con él en la acera, lo miré a los ojos y le dije: ahora que ya no es mía, disfruta de lo que venga. Él no respondió. Bajó la cabeza y siguió caminando. Ahí supe que yo ya no era el que estaba atado a nada. Ella se había ido. Él se quedó con la carga. Y yo, por fin, empecé a respirar. Nunca pensé que volvería a verla sentada frente a mí en ese mismo bar donde habíamos celebrado nuestro 4º aniversario, el que terminamos con 2 copas de vino de más y una promesa de escaparnos juntos a Oporto, una promesa que, como tantas otras, quedó archivada entre conversaciones que ya no significaban nada. Pero ahí estaba ella, con una blusa beige que seguramente eligió para parecer tranquila, neutral, como si los colores pudieran suavizar las decisiones. La cité porque necesitaba cerrar todo de una vez por todas, y no hablo solo del tema legal, que ya estaba resuelto desde hacía semanas, ni del económico, que fue saldado con la firma de un acuerdo frío y sin abrazos. Me refiero a lo que quedaba en medio, a ese espacio en el que uno no sabe si siente rabia, tristeza o simplemente ganas de borrarlo todo sin dejar rastro. Porque por mucho que uno se convenza de que todo está claro, de que la justicia está de su lado, siempre queda una parte sucia, mal resuelta, esa que necesita una última conversación para evitar que la historia te persiga cada vez que pasas por la calle donde viviste con ella o escuchas el nombre de alguien que ya no quieres recordar. No llegué tarde ni un segundo. No porque quisiera verla más tiempo, sino porque no quería que pensara que me importaba tan poco como para no respetar el reloj. Me senté, pedí un café solo y un vaso de agua, no por costumbre, sino porque quería mantenerme frío, sin distracciones. Ella ya tenía un té sin abrir, intacto, como si lo hubiera pedido para ocupar las manos. Al principio no hablamos. Me miró, la miré, y dejamos que ese silencio incómodo trabajara por sí solo. Fue ella quien rompió la pausa con una frase que parecía ensayada. Gracias por venir. No respondí. Ni asentí. Solo seguí mirándola. No porque quisiera incomodarla, sino porque ya no le debía gestos amables. No éramos pareja. No éramos amigos. Éramos 2 personas que compartieron una vida y ahora se enfrentaban a los restos. Ella entendió que no iba a facilitarle las cosas, así que fue directa. No te he llamado para pedirte nada. Solo necesitaba hablar contigo una vez más, sin abogados, sin plazos, sin firmas. Pues habla, dije sin cambiar el tono. Sé que te fallé, y no espero que me entiendas ni que me perdones. Solo quiero explicarte algo que nunca pude decirte con claridad. No para justificarme, sino para que lo sepas. Porque aunque no me creas, me sigue importando que entiendas lo que pasó por mi cabeza. Me crucé de brazos. No porque estuviera cerrado, sino porque no tenía intención de facilitarle ninguna emoción. Quería escucharla, pero desde la distancia exacta. Cuando conocí a Pablo, empezó, sin mirar directamente, no fue con la intención de hacer nada.
No salí de casa buscando otra historia, no fui infiel de la noche a la mañana. Al principio era solo alguien con quien hablaba de cosas que tú y yo ya no compartíamos. Y no es tu culpa, ni la mía. Simplemente, se fue creando un espacio. Uno que no llenábamos. Y no te lo dije porque no sabía cómo sin romperlo todo. Así que me callé. Y mentí. Porque fui cobarde. ¿Y ahora sí sabes cómo explicarlo sin romper nada? Pregunté sin levantar la voz. No. Ya está roto. Pero necesito dejarlo claro. Porque llevo semanas preguntándome si podría haber hecho algo diferente. Y llegué a la conclusión de que sí, pero ya es tarde. ¿Por qué no lo paraste? Porque me sentí otra persona. No mejor. Solo distinta. Y cuando quise parar, ya no era solo una historia paralela, era una vida paralela. ¿Y qué esperas ahora? Le pregunté sin emoción. Nada, dijo con firmeza. Solo que sepas que nunca me reí de ti. Que no fue una burla. Que cada cosa que tuvimos fue real. Pero también fue insostenible. Yo ya no era la misma. Tú tampoco. Pero fuiste el único que no lo vio. Esa última frase me tocó algo que no esperaba. Porque era verdad. Yo no vi nada. No porque no hubiera señales, sino porque no quería verlas. Porque había convertido la rutina en una zona de confort y confiaba ciegamente en que lo que construimos era más fuerte que cualquier distracción. Me había convencido de que si cumplíamos con las obligaciones, si no faltaba respeto, si nos acompañábamos, todo estaba bien. Pero eso no bastó. ¿Y él? Pregunté. ¿Sigue? No lo sé, respondió tras una pausa. Nos seguimos viendo un tiempo. Pero no funcionó. No como yo pensaba. No como me imaginé. Entonces rompiste todo por algo que tampoco servía. Sí, dijo sin dudar. ¿Y lo harías otra vez? No sé. Puede que sí. Puede que no. Pero eso no cambia lo que pasó. Solo intento asumirlo. Terminó su té sin azúcar. No lloró. No fingió. Y por primera vez desde que todo explotó, sentí que no estaba interpretando un papel. Estaba agotada. No triste. No enamorada. No arrepentida. Solo agotada. Yo también necesito decir algo, le dije. Ella me miró esperando un golpe, pero no era eso. Durante semanas quise verte destrozada. Quise imaginarte sola, llorando, arrepintiéndote, suplicando volver. Pero no lo hiciste. Y eso me jodió. Porque me hizo entender que yo ya no era indispensable en tu vida. Y ahora que lo acepto, solo puedo decirte que ya no me duele. No te odio. Pero tampoco te guardo afecto. Me quedas lejos. Como una historia que ya no me pertenece. Ella asintió. Y en ese gesto vi que entendía que era la última vez que hablábamos en ese tono. No porque estuviéramos reconciliando algo, sino porque después de eso ya no haría falta decir más. ¿Vas a quedarte en Valladolid? Me preguntó con voz neutra. No. Me transfirieron a Zaragoza. Me voy en 2 semanas. Espero que te vaya bien. Igual. Pagamos por separado. No hubo abrazo. Ni manos que se rozaran al despedirse. Caminamos en direcciones opuestas, y no volví la cabeza ni una sola vez. Fue la última conversación que tuvimos. No hubo más llamadas, ni mensajes, ni encuentros casuales. Nunca la volví a ver. Y lo mejor de todo fue que no sentí que me faltara nada. Nunca había vivido en Zaragoza. Ni siquiera la conocía bien. La había visitado un par de veces por trabajo, reuniones rápidas, almuerzos de empresa y alguna feria sectorial en el recinto de Valdespartera, pero poco más. Aceptar el traslado no fue una huida, aunque cualquiera que lo viera desde fuera podría pensarlo. Fue una decisión táctica, concreta,
casi quirúrgica. Necesitaba empezar de cero sin los lugares compartidos, sin las calles marcadas por recuerdos, sin el riesgo de cruzarme con alguien que me recordara lo que ya no quería recordar. Quería un sitio donde nadie supiera quién era, qué había perdido o con quién había vivido. En Valladolid ya no podía ni salir a tomar un café sin que el camarero del bar de la esquina me preguntara por Marta con esa sonrisa incómoda que uno pone cuando se entera de algo pero no sabe si decirlo o fingir que no lo sabe. No quería más gestos de lástima. No quería más explicaciones. Llegué a Zaragoza el 17 de abril, un martes. El piso que alquilé estaba en la zona de Delicias, cerca de la estación, con 3 habitaciones, cocina americana y un salón que daba a un patio interior pero que al menos era silencioso. No necesitaba vistas, solo silencio. Esa fue mi única exigencia. El primer mes lo dediqué a ubicarme, a conocer las rutas, a caminar sin rumbo con los auriculares puestos para evitar pensar demasiado. En el trabajo me recibieron bien. La nueva delegación tenía otro ritmo, otra forma de moverse, más autonomía, menos supervisión, y eso me permitió concentrarme en objetivos concretos. Durante el día me sentía útil. El problema venía por la noche, cuando todo se quedaba quieto. Ahí es donde la cabeza empezaba a repasar lo que no quería repasar. No me arrepiento de lo que hice. Ni de cómo lo hice. Pero sería mentira decir que todo terminó sin consecuencias. El vacío que deja una historia rota no se llena con papeles firmados ni con ciudades nuevas. Hay gestos que se te quedan en la memoria como una alarma silenciosa que se activa cuando menos te lo esperas. Por ejemplo, durante semanas no fui capaz de volver a usar albornoz. Compré uno nuevo, pero no lo saqué de la bolsa. Lo dejé en el armario como si con solo tocarlo me fuera a volver el asco del sábado aquel, del tipo en mi cocina con el vaso de zumo. También dejé de escuchar música en el coche. Iba en silencio, sin radio, sin playlists. No por tristeza. Era una forma de borrar rutinas. Todo lo que antes era compartido ahora tenía que ser reemplazado. Con el tiempo, empecé a reconstruir. No de forma poética, no con frases de autoayuda, sino con actos concretos. Aprendí a cocinar para uno, sin improvisaciones. Hice una lista de cosas pendientes que siempre pospuse por vivir en modo pareja, aprender a nadar bien, hacer senderismo sin GPS, volver a tocar la guitarra que había dejado en casa de mis padres. Me apunté a clases de alemán los miércoles. No porque me interesara especialmente, sino porque necesitaba ocupar las tardes con algo que no tuviera conexión con mi vida anterior. Conocí gente, aunque no buscaba amigos. Me llevé bien con un compañero de la oficina, David, con quien terminé tomando cervezas los viernes después del trabajo, hablando de todo menos de mi pasado. Una tarde de mayo, mientras revisaba correos en una cafetería cerca de Gran Vía, vi entrar a una mujer que llevaba el mismo perfume que usaba Marta. Fue un instante. Un segundo. Me giré por reflejo y al ver que no era ella, sentí algo raro. No fue alivio. Tampoco fue tristeza. Fue una especie de cansancio profundo, como si por fin entendiera que ese fantasma iba a aparecer de vez en cuando, en detalles pequeños, y que yo no podía hacer nada para evitarlo. No iba a desaparecer con ignorarlo, pero tampoco tenía poder real sobre mí. Ya no dolía. Solo molestaba, como una picadura vieja que todavía rasca cuando llueve. En junio, mi madre me llamó para preguntarme si iba a bajar a Valladolid para el cumpleaños de mi padre. Le dije que sí. Lo merecía. Llevaban meses sin verme. Hice el viaje en tren, solo por el fin de semana, y me alojé en casa de ellos, no porque no pudiera quedarme en un hotel, sino porque necesitaba verlos, comer con ellos, escuchar sus cosas. No preguntaron por Marta. Ella había dejado de existir para mi familia desde el día en que les conté lo que pasó. No hicieron teatro. No intentaron convencerme de nada. Solo me abrazaron y se limitaron a estar. A veces eso es más efectivo que cualquier consejo.
Durante ese fin de semana me crucé con 3 personas que me conocían de antes. Todos actuaron igual. Saludo, pausa, frase ambigua sobre cómo estábamos y después esa forma rara de cambiar de tema sin dejar espacio a la incomodidad. Entendí entonces que no podía volver. Que no quería volver. No por Marta, sino por mí. Esa ciudad ya no era mía. Había cambiado de dueño. Lo entendí cuando pasé frente al bar donde ella y yo celebramos aquel aniversario y ni siquiera entré. No me dolió. Pero tampoco me apetecía fingir que no recordaba nada. Simplemente seguí caminando. Volví a Zaragoza con una certeza: no necesito borrar el pasado. Solo necesito dejar de consultarlo todo el tiempo. Hoy ha pasado casi un año desde aquel sábado de marzo. He vuelto a usar Albornoz. Ya no pienso en Pablo. No sé si siguen juntos ni me interesa. No tengo pareja. No estoy buscando. Me levanto temprano, entreno 3 veces por semana, trabajo sin obsesionarme y me permito días malos sin sentir que fracaso. A veces me cruzo con parejas en la calle que discuten por tonterías y pienso cuánto tiempo les queda antes de romperse. Otras veces veo a gente mayor caminando de la mano y me pregunto si alguna vez también vivieron una traición. No lo sé. Ya no necesito saberlo. Lo que sí sé es que nunca más voy a ignorar los silencios. Nunca más voy a suponer que todo está bien solo porque no hay discusiones. Nunca más voy a entregar todo sin preguntarme si la otra persona aún está en la misma página. Porque uno no se destruye por un beso ajeno ni por una cama compartida con otro. Uno se rompe cuando entrega lo que es sin darse cuenta de que el otro ya dejó de valorar esa entrega. Y aunque todavía me quede mucho por construir, por fin camino sin esperar explicaciones. Por fin estoy solo, pero no estoy perdido.